¿Cuándo provee el Señor? No cuando nosotros le decimos lo que necesitamos, sino cuando hacemos uso de lo que Él nos ha dado. Y es así, y es así. Y es hermoso como el Señor proveerá, pero proveerá cuando tú pones de tu parte, cuando no caminamos por caprichos, cuando no caminamos por deseos innecesarios. Si tenemos sueldos buenos, que nos podemos permitir las cosas, pero cuando nosotros tenemos que arriesgar cosas necesarias, a veces incluso la ofrenda, la arriesgamos porque nos hemos puesto a plazos un móvil nuevo, por decir algo, por poner un ejemplo, el Señor no provee. Por lo tanto, el Señor no provee siempre. Y por eso me gusta en el lenguaje que está escrito, proveerá. ¿Por qué? Porque es un condicional, va a depender mucho de lo que hacemos con lo que Él ya nos da. Y vamos a leer el libro Primero de Reyes. Es una lectura un poco larga hoy, pero vale la pena. Capítulo 17. Y vamos a comenzar desde el versículo 1. Y comienza así la lectura de la palabra del Señor. Dice así: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad. Elías es interesante, Elías, porque es un personaje que aparece de golpe aquí. No se habla de este profeta antes, es tal como aparece, desaparece en la narración. Es tremendamente interesante y es tremendamente importante el impacto que hace en ese periodo de la historia de Israel. Si tenéis la oportunidad de leer los capítulos anteriores y posteriores, hasta que le sucede Eliseo, es tremendo, ¿no?, como Dios usa a Elías. ¿Sabéis que el nombre de Elías significa Yahvé es mi Dios? Para ser más exacto, Elohim es mi Dios. De ahí viene Elías. Todos deberíamos de llamarnos Elías, como los moros se llaman Mohamed no sé qué, Mohamed no sé cuánto, que significa eso al fin y al cabo. Elías Juan o Juan Elías. Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad. Galaad era por ahí. ¿Nos hacemos una idea de cómo es el mapa de Israel? ¿No? ¿Os hacéis una idea de cómo es el mapa de España? Muy bien. Aquí está Jerusalén, aquí en el medio, abajo. Los montes de Galaad están aquí arriba, bien lejos. Como si Jerusalén estuviera, yo qué sé, Madrid, y Galaad estuviera por aquí, por el Pirineo, por Gerona. ¿Vale? Y Elías era de aquí, de Galaad, de los montes de Galaad. Bien, ahora tiene sentido eso cuando vayamos leyendo un poquito más adelante. Y Elías le dijo a Acab. Acab, ¿os acordáis? Era rey de Israel, un poco sinvergüenza. Le dio por casarse con Jezabel, que era pagana y era adoradora de los dioses de Baal. Y entonces, como era ella la que llevaba los pantalones en el reino, obligó a que todos adoraran a los Baales, etcétera. ¿Os acordáis un poquito de la historia? Pues aquí aparece de pronto Elías y le viene a decir al rey, al que mangoneaba a su mujer, que no era israelita, le viene a decir lo siguiente: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, hasta que Dios lo diga. Y vino a él palabra de Jehová diciendo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente. ¿Vale? Porque Elías se fue ni más ni menos que por este camino hasta el otro extremo, hasta Galicia. Fijaos el recorrido, alrededor de unos 1000 kilómetros en burro, en asno o andando, para decirle a Acab eso a la cara. Y Dios le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías viene desde Gerona, pasa por cerquita de Jericó, por el norte de Jerusalén, se va hasta Sarepta, hasta Sidón, que es donde estaba el rey Acab, le dice eso, y ahora Dios le dice: vuélvete al oriente,
a donde está el arroyo de Querit, al otro lado del Jordán. Y eso es otra vez a la altura de Jericó. 500 kilómetros cuesta abajo, otra vez a esconderse. Pero a mí me llama la atención, por un lado, la corrupción moral y espiritual que había en Israel y en sus reyes, en este rey concretamente, y que Dios le dice: apártate de aquí, apártate de aquí. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que nos estamos codeando con cristianos? Porque Acab, no lo olvidemos, era israelita, era el 8º rey de Israel. Podía decir: bueno, pues estoy aquí a salvo porque estoy entre los míos, entre los israelitas, entre los que en teoría creen en Yahvé. Y Dios le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Creo que a veces, igual que dice Pablo, dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nosotros a veces pensamos que esas malas compañías pues son inconversos, que andan tomando, que se dan a la bebida, que tienen malos lenguajes, y eso es verdad, eso también son malas compañías. Pero muchas veces malas compañías son creyentes que no son fieles a Dios, creyentes que no son fieles a la palabra del Señor, porque nosotros bajamos la guardia con los cristianos, y porque son cristianos o se llaman cristianos, o aún porque van a una iglesia, pensamos que lo que hacen y dicen, bueno, pues más o menos debe de estar bien, porque lo está haciendo o lo está diciendo un cristiano. Y sin querer, como dice Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Apártate de aquí. Versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjate, cosa curiosa. Dios podía haber enviado a un águila imperial a darle de comer, que es capaz de cargar con un ciervo y plantárselo allí, y que Elías se cocinara un ciervo o un jabalí, lo que le hubiera dado la gana todos los días. Hubiera podido hacer Dios que delante de la cueva y frente al arroyo creciera trigo, que el propio Elías, el tiempo que estuve ahí, lo pudiera moler. Pero no, manda un cuervo o cuervos, que es un animal inmundo. Viene a ser lo mismo que si Dios le hubiera dicho: te mandaré unos cerdos que te traerán comida. Tenemos más ejemplos. Juan el Bautista comía comida de cerdos. El hijo pródigo acabó comiendo comida de cerdos. No es la primera vez que Dios relaciona cosas inmundas con sus hijos. Quedaos con ese detalle, porque ahora volveremos a él. Versículo 5. Y él fue, Elías, e hizo conforme a la palabra de Jehová. No discutió, no le dijo a Dios: Yahvé, acabo de caminar, que he gastado 6 sandalias de camello en llegar desde Galaad hasta Sidón, y ahora me dices para que yo le diga que no va a llover. Pues que no llueva y punto. No, pero no me hagas venir. Y lo hace volver 500 kilómetros a mitad de camino entre su tierra y la tierra del rey, para que se esconda en una cueva, beba de un arroyo que está al lado del río Jordán, cosa curiosa, y lo alimenten cuervos. Interesante. Pero él obedeció, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Interesante. Pan y carne por la mañana. Serán cuervos argentinos, está clarísimo. Aquí asadito y está clarísimo. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Los cuervos no le podían traer agua, pero Dios se la proveía del arroyo. Pero lo demás Dios se encargaba de proveerle.
pasados algunos días, fijaos qué interesante, esto es como un cambio de temporada. Aquí acaba la temporada 1, temporada 2, que el último capítulo de las temporadas de las series te dejan con la intriga, ¿verdad? Dice, pasados algunos días se secó el arroyo. Se secó el arroyo. ¿Por qué? Porque no había llovido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová así lo mandó, que no iba a llover sobre la tierra, ni lluvia ni rocío, para que nadie fuera pícaro y hiciera juntar las gotas del rocío. ¿Qué es lo que pasa aquí? Elías podría haber dicho, bueno, ¿acaso tú no me mandaste a que me escondiera aquí, a que bebiera del arroyo, a que los cuervos me alimentaran? ¿Cómo ahora me secas el arroyo? Que Dios también podía haber dicho, dice, bueno, el arroyo se ha secado, baja unos metros que abajo está el Jordán, que ahí hay bastante agua, bebe de ahí. Hoy no, eso es muy contaminado, pero en esa época me imagino se podría beber. Así que es lo que sucede. Dios le da otra orden. Viene necesidad para Elías. Viene un momento de necesidad. Mientras estuvo cubierto de pan, carne y agua, no se sabe qué hizo Elías durante esos días o esas semanas. Y pasa lo siguiente. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces el obediente se levantó y se fue a Sarepta. Fijaos qué montón de detalles. La trama se complica de una manera tremenda, pero también las lecciones que Dios nos envía a través de este relato. Llega Elías y se queda otra vez sin sustento, en este caso de agua. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Dios nos va proveyendo de lo necesario. Cuando habla de pan y carne, está diciendo de lo necesario, no está hablando de manjares, y agua, no está diciendo vino ni grandes bebidas. Pero cuando escasea una de esas cosas, lo que le dice es levántate. Muchas veces nosotros, los cristianos, cuando tenemos carencia de algo, sobre todo de las cosas materiales o de las cosas de comer, le rogamos al Señor y nos quejamos. Pero ¿cómo me puede pasar esto a mí? Yo que soy cristiano, yo que soy bien espiritual, yo que te adoro por mañana y por la noche, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Y Elías podía haber dicho esto, yo que soy tu profeta, ¿cómo pasa esto? Y Dios nos dice, levántate. Me recuerda mucho al meme ese que circula por las redes, que se ve a uno, oh Señor, prospérame. Y sale la mano de Dios y dice, trabaja. ¿Lo habéis visto? Es divertidísimo. Hay otro parecido que dice, tengo palabra de Dios de prosperidad para ti. Dice, ¿cuál? Dice, trabaja. Levántate. Y Elías no se queja, entiende eso y se levanta y va a donde Dios le ha dicho. Como si Dios nos pudiera decir, muy bien, estás pasando escasez, haz todo lo que puedas para buscarte el sustento. Levántate, lleva currículums si no tienes trabajo, busca dónde comprar más barato, mira qué es lo que tienes, incluso mira si tienes algo que te es innecesario y véndelo para comer. ¿Cuántas cosas podríamos hacer muchas veces en lugar de quejarnos, en lugar de reclamarle a Dios, en lugar de recordarle, que a veces le recordamos sus palabras? Dice, ningún hijo de Dios mendigará pan. Sí, de acuerdo, mientras no se lo malgaste. Porque si lo que Dios nos da, nos lo malgastamos, acabaremos mendigando pan. No nos quepa la menor duda. Ahora, si lo que Dios nos da lo administramos inteligentemente, nunca mendigaremos pan, porque esa es la promesa del Señor. Dios proveerá. Levántate, vete a Sarepta de Sidón. ¿Sabéis dónde está eso? Otra vez para donde estaba el rey Acab. Dice,
para que me mantengan unos cuervos y beber agua de un arroyo, me tuve que patear 500 kilómetros de bajada y ahora otros 500 kilómetros de subida, porque se me acabó el agua. Señor, ¿no hay un manantial más cerca? Y además, ¿por qué he de ir a Sarepta? Sarepta era de donde era Jezabel, la mujer de Acab. ¿Os acordáis? La maldita Jezabel, que era mala. Esa es la mala de Falcon Crest. Y lo hace ir a un lugar que no era Israel, que era un lugar de impíos, que era un lugar de paganos. Y lo hace ir ahí. ¿A dónde? A casa de una viuda. Digo, Señor, ¿no habrá más gente, ya que tengo que ir a un lugar de impíos, de paganos, ya que tengo que salirme de Israel, tu tierra protegida? Me tengo que ir ahí, meterme en la boca del lobo, al lugar precisamente de donde nació la reina que nos ha tocado, que nos está agobiando y está acabando con el país y con la fe en Israel. Tengo que ir ahí a beber agua. Y es más, a casa de una viuda no habrá gente. Y encima una viuda pobre, no era una viuda rica, como vamos a ver. Y así que nos vemos a Elías, que hasta donde yo sé viajaba solo, no viajaba con su esposa, ni con una corte de pajes reales, viajaba solo, para que se meta en casa de una viuda joven. ¿Cómo sabes que es joven? Porque tenía un niño pequeño. Y hasta donde yo sé, si era vieja, era imposible que tuviera un niño pequeño. Pero bueno, porque dice que era su hijo, no su nieto. Y así que se mete en casa de una mujer viuda que no era israelita, que no creía en Yahvé como su Dios, en una tierra de gente que no creía en Yahvé como su Dios. Es decir, otra vez para que le proveyera algo inmundo. Primero un cuervo, un animal inmundo, para que proveyera el profeta Elías. Y ahora en una tierra y con una mujer que para un israelita era algo inmundo, estar y convivir con ellos. 2 veces utiliza el Señor. Acordaos que donde él hubiera estado a gusto y su lugar era entre los suyos, cerca del rey, cerca de Jerusalén, cerca de su pueblo Israel, y termina siendo provisto aparentemente por cosas inmundas, por paganos y por un animal inmundo. El pagano era inmundo también. Apártate de tu pueblo, porque te van a proveer aquellos que me rechazan. Ahí le vamos a encontrar la explicación ahora. Entonces él, Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Otra vez, él se levanta y obedece. Sarepta no vino a él. Él tuvo que ir a Sarepta. Él tuvo que tomar la decisión. Él tuvo que madrugar. Él tuvo que esforzarse, caminar, agarrar dolor de rodillas, agarrar callos en los pies, pues no tenían zapatillas Skechers, ¿no? Ni tenían Geox. Tenían alpargatas de piel de camello. Es lo que tenían. Y se llenaba los pies de piedras cada 2 por 3. Si me pasa a mí cuando voy con las zapatillas, con las chanclas, que se me mete caminando las piedritas, clink, y cada 2 por 3 estoy así, una piedrita. Imagínate caminar 500 kilómetros con chanclas. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, en Sarepta, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Exquisito también, ¿no, Elías? 500 kilómetros caminando y se pone exquisito. Viuda. Se nota que no le gustaba estar allí, ¿eh? Me recuerda a la otra, Jonás, con los de Nínive. No le gustaba estar allí. Tráeme un vaso de agua. No, tráeme agua en un vaso. Que eso era como decir, claro, hoy todo el mundo bebemos en un vaso, pero antes lo normal es que te dieran un cazo, ¿no? Una especie de cuenco, que te trajeran un cubo, tú bebieras, un botijo, un cántaro. No,
te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Para qué va a ser si no? Para que beba. Y bien, la viuda dice, y yendo ella para traérsela, arranca a caminar la viuda, obediente, y empieza a caminar, y él la vuelve a llamar. Espera un momento, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Por qué hace esto Elías? Le podía haber dicho las dos cosas a la vez. Podía haber sido un profeta humilde, aparentemente, visto desde nuestra perspectiva. Decir, por favor, señora, ¿me puede ayudar y darme un poquito de pan, un poquito de agua? No. Le pide exquisitamente que le dé un vaso para que beba y un cacho de pan en su mano, no en cualquier parte. Yo creo personalmente que estaba probando a la viuda para saber hasta qué nivel de compromiso tenía, hasta dónde era capaz la viuda de servir a un israelita. Yo creo que por ahí va la cosa. Y ella respondió, aquí ya, ella dio un paso hacia atrás y dice, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Vive Jehová, tu Dios. Es decir, pongo de testigo a tu Dios. Hemos de acordarnos que aunque eran paganos, no es como ahora, que un testigo de Jehová, él cree en Dios, creen en Jesucristo, pero para ellos no es ni el mismo Dios ni el mismo Jesucristo que nosotros. O para un budista o para alguien del Islam, no, Alá es el verdadero, el tuyo no existe. Eso es lo que pensamos hoy en día. Antiguamente no era así. Escuchadme esto porque es muy importante. Antiguamente tu Dios es menos importante que el mío. ¿Se entiende? Por eso siempre en el Antiguo Testamento se habla de era Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, porque los pueblos todos creían en todos los dioses. Y lo que pasaba con esta gente de Sidón es que adoraban a Baal, pero ellos creían que el Dios de los israelitas también existía, pero pensaban que Baal era más poderoso que Yahvé. Y los israelitas pensaban que Yahvé no solo era más poderoso, sino que era el verdadero. Y así estaba pues la lucha de dioses en esa época, ¿no? Como Juego de Tronos. Por eso es que ella, que no creía en Yahvé, pero sabía que existía, dice, viva Jehová, o sea, esté presente, sea testigo, Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora me pillas aquí recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y, como es lo último que tenemos, dejarnos morir. Fijaos la pobreza de esta mujer, la cocina pequeñita que tendría, que solo estaba recogiendo 2 leños. 2 leños eran suficientes para hacer un fueguecito, y también nos demuestra la poca cantidad de harina que tenía y la poca cantidad de aceite, que con 2 leños era suficiente para hacer las poquitas tortas que le dieran con lo que le quedaba. Fijaos la pobreza de esta viuda. Aún así, esta viuda, que no tenía a Yahvé por su Dios, sino que tenía a los Baales, fue obediente más que los propios hijos de Dios, más que los propios israelitas, el pueblo escogido. ¿Y qué es lo que hizo? Elías le dice lo siguiente: no tengas temor. ¿Cuál era el temor de la viuda? Quedarse sin comida y morir. Acordaos que las viudas eran desechadas, nadie las protegía, y mucho menos en el mundo pagano, porque aún Jehová tenía sus leyes para proteger a las viudas. Pero en ese mundo, ninguno, y más con un niño pequeño, que importaban menos que las viudas todavía. Ella sabía que era desechada por todos, que iba a morir. Y Elías le dice: no tengas temor, no tengas miedo. ¿Cuántas veces se repite eso en la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántas veces Dios nos dice: no tengas miedo, no temas?
no tengas temor, porque Dios es un Dios que protege a su pueblo, es un Dios que provee, es un Dios que cuida de nosotros. Y mientras en el mundo andan con ansiedad, con preocupaciones por lo que será el porvenir, o por lo que me va a pasar, o por lo que voy a vivir, o por lo que me va a suceder, Dios te dice: no temas. Por eso nunca creáis a alguien que predica un Dios de temor. Aunque es verdad que en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero no es ese temor. No es ese temor. Es la postración reverencial al que es el Dios Todopoderoso, que es otra cosa. Ahora, el temor a que Dios, en un cambio de carácter, me va a arruinar la vida, me va a mandar una enfermedad, me va a quitar todo lo que tengo. No, ese Dios no existe. Ese Dios iracundo que te manda a cualquiera al infierno porque simplemente dudó. He visto en muchas iglesias cristianos por años dudando de su salvación por tonterías. ¿Qué clase de Dios podemos llegar a tener en nuestra mente? ¿Qué clase de Dios se predica desde los púlpitos cuando el mismo Jesús dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Acaso Jesús no era pura compasión, puro amor, puro perdón? ¿Cómo podemos pensar en un Dios que te ve así dubitativo, que te levantaste un poquito con el ceño fruncido? Al infierno. No tengas temor, ve y haz como has dicho. Ve y haz como has dicho. La tortita con el aceite y la harina que tenía. Dice: pero hazme a mí primero. Fijaos que dice: hazme a mí primero. O sea, ¿será egoísta Elías? Que está la pobre vieja con el niño y luego dice: bueno, pues vamos a compartirlo, los tres a la vez como mínimo. Y Elías le dice: no, ves y hazme a mí primero. ¿De qué? De una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Esto es una forma de prioridades. ¿Os acordáis de aquella canción que dice: busca primero el reino de Dios? ¿Verdad? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿No nos recuerda esto a la promesa de Jesús? ¿Por qué le diría Elías eso a la viuda? Pues si eres obediente y provees primeramente para el que trae la palabra de Dios, entenderme bien, va a haber para los demás. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. No tu Dios, no lo dijo Baal, lo dijo Dios de Israel. O sea, el Dios que no es el tuyo, el Dios que no es de tu pueblo, el Dios que no es de vuestra reina. Dios de Israel lo ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Así lo ha dicho el Dios de Israel. A veces el Señor nos lleva a pasar necesidad y a tener que depender del inicuo, del inmundo, del pagano, del que no es creyente. De hecho, la mayoría trabajamos para gente que no es creyente. O sea, nuestra provisión, aunque sabemos que en última instancia viene de Dios, viene. Al final, el que nos da el dinerito es alguien que no es creyente, en la mayoría de los casos. Y así estaba pasando con Elías. Quien le estaba dando de comer era un cuervo, animal inmundo, y una viuda totalmente pagana. Pero, ¿qué está haciendo Elías? Dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Cuántas veces nos piden a nosotros que oremos por inconversos? En toda mi vida siempre me andan preguntando: ¿pero hay que orar por los inconversos? Pues sí. Lo que hay que hacer es recordarle al inconverso que estamos orando por él. Y cuando la oración es cumplida, vive Jehová, Dios de Israel, hombre, no con esas palabras, pero entenderme, vive el Señor, Jesucristo, Señor de Señor, yo que sé, como quieras decirle, que lo que te ha sucedido viene de Dios. Porque yo estuve orando por ti, porque mi iglesia estuvo orando por ti. Así que debes de darle las gracias a Dios.
El problema es que cuando las oraciones son contestadas, ahí lo dejamos. Pedimos oración por el inconverso, pero luego no le damos testimonio al inconverso cuando las oraciones son contestadas. Y Elías aquí lo que hizo es aprovechar y dar testimonio a esta viuda de que quien le iba a proveer de ahí en adelante por haberle servido a él era el Dios de Israel y no el suyo. Para siempre, porque en las historias de la escuela dominical, el ideario cristiano, parece ser que ya de por vida, hasta que la viuda murió, la tinaja de aceite iba a estar llena, la tinaja de harina y la botella de aceite iba a estar llena siempre. Y no es así. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hay un hasta. ¿Y qué sucederá después de ese hasta? Pues como Dios ya hará llover, ya podrás trabajar la tierra, ya podrás hacer agricultura, sembrar cosas, trabajar. Viene a decir eso, ya podrás trabajar. ¿Cuándo es cuando Dios provee de manera milagrosa? Cuando escapa de nuestro control, cuando la situación a nuestro alrededor, a pesar de que hemos hecho todo lo posible, nos es contraria. Entonces Dios, porque Dios no comparte su gloria, provee. Mientras tengamos manos, tengamos pies y tengamos lomos para doblar, la provisión viene de Jehová, porque Él te dice: levántate, muévete, trabaja. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, tantos como los que tardó en llover. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras que Jehová había dicho por Elías. Así que Dios siempre provee. Siempre provee. Provee dos veces. Provee cuando nosotros tomamos nuestra responsabilidad y nos administramos correctamente. Administramos como si estuviéramos administrando el dinero de Hacienda, como si vinieran dos guardias civiles, de esos de bigote y tricornio, a la puerta de nuestra casa y observaran durante un mes cómo gastamos cada céntimo, si no darían parte a las autoridades. O nos administramos así, sabiendo que los ojos de Jehová están en todo lugar, o nos administramos así, o nuestra provisión va a ser intermitente. A veces vamos a tener problemas. Ahora, cuando deje de llover, cuando el trabajo escasea, cuando lo hemos perdido todo, ahí vamos a ver la mano milagrosa de Dios, que nos va a proveer en todo momento. Provee dos veces, por nuestro esfuerzo, porque Dios así lo mandó, nos dio fuerzas, nos dio un cuerpo, nos dio responsabilidades, y por los milagros, porque Dios hace milagros a donde nosotros no podemos llegar.